si no hay... Bien, con toda la felicidad oficialmente empezamos la última clase teórica. Esto quiere decir que la semana que viene vamos a dedicarnos específicamente a aclarar dudas y resolver modelo de parcial, cosa de que podamos realmente aprobar este parcial sin ningún problema. Último tema, empezamos a trabajar con integrales definidas. Nosotros hasta acá nos concentramos específicamente con las integrales indefinidas, ¿sí? Donde aprendimos a integrar distintos tipos de funciones usando métodos adecuados para cada tipo de función. Hasta acá solo aprendimos eso, a integrar funciones. Ahora vamos a ver un poquito más para qué nos sirven este cálculo de integrales, ¿sí? Vamos a ver cómo se define justamente este nuevo concepto, ¿sí? Supongamos que se nos plantea a nosotros el problema de calcular el área que queda determinado abajo de una curva, ¿sí? Definida por una función. Y además me dicen, che, esta función es positiva y es en un intervalo de interés, al que nosotros vamos a llamar intervalo AB. Específicamente se me dice, en este intervalo estamos trabajando con todo el intervalo, incluyendo a los extremos, o sea que es cerrado, ¿sí? Visualmente sería algo así lo que a mí se me está pidiendo. A ver, yo veo que tenemos una curva graficada acá, no importa qué función sea, en este caso ni nos importa, y me dicen, yo quiero saber cuál es el área que queda determinado, en este caso, por ejemplo, entre el 0 y el 3 de x, o sea, mi intervalo sería el 0, 3. Como esto no tiene una forma regular, estamos viendo, no tendrían forma de determinar este área usando ninguna fórmula que nosotros tengamos. A ver, no puedo definir un rectángulo, no puedo definir una circunferencia, no puedo visualizar rápidamente ninguna figura geométrica que yo conozca y que sepa usar. Podría pensar en descomponer esta figura en muchas cosas, pero la verdad nunca voy a obtener lo que sería el área exacta. Entonces a un matemático se le ocurre pensar que podemos descomponer la figura, ese área justamente, en muchos pedacitos, pero pedacitos que tengan la misma forma. Por eso es que piensa en trabajar con distintos rectángulos, ¿sí? Vemos que nuestro intervalo claramente está definido entre A y B. Nos vamos a centrar en esto, porque la curva vemos que la función sigue infinitamente, entonces por eso se pide específicamente en un intervalo. Y se lo divide en muchos rectángulos, n cantidad de intervalos. Este n va a estar representando un número, ¿sí? Y piensan también que si yo divido, por ejemplo, en 6 rectángulos, que es lo que estamos viendo acá, cada uno de estos rectángulos que vemos tiene una base de 0,5 unidades, o sea, para nosotros sería un rectángulo bastante chico, puedo calcular el área de cada uno de estos rectángulos y sumarlas. Pero ¿qué pasa? A ver, hay pedacitos que me van a quedar por fuera, hay pedacitos que me están faltando. Entonces mi aproximación del valor que yo dé cuando haga las cuentas no va a ser muy bueno. En cambio, si lo que yo hago es trabajar en vez de con 6 rectángulos, con muchos rectángulos más, estos rectángulos se van a hacer cada vez más chiquititos. Eso quiere decir que la distancia entre cada uno de los valores de x que yo tome va a ser cada vez más pequeña, va a tender a ser 0. Lo achicamos mucho la base. Y se busca la manera de calcular entonces cada una de estas pequeñas áreas. La base fácilmente va a ser para nosotros delta x, la distancia que haya entre un punto y otro punto de x. Y dice, bueno, podemos calcular la altura de este rectángulo específicamente trabajando con un punto medio de esta base. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se va entendiendo el concepto?
Lo del delta de X, ¿lo puedes explicar otra vez? Sí, voy de vuelta. Lo que está representando es el delta X, es decir, yo no sé si se ven muy bien los números que están acá, pero por ejemplo, en este rectángulo, que es el más grande que vemos, donde están las cosas marcadas, el delta X lo que me está mostrando es la distancia que hay, la medida en criollo, la medida que tiene la base. Entonces, este rectángulo va desde el 1 al 1,5. Entonces, el delta X, la distancia que hay entre un punto y el otro, entre los extremos sería, es de 0,5. Está haciendo referencia a lo que mide este pedacito de acá. Ahí lo vemos un poco mejor. Sí. Bien. Para calcular la altura, que sería esta línea que nosotros estamos viendo acá, línea entre comillas, y este segmento como punteado en negro, lo que se dice es, como ningún rectángulo me va a quedar justo bien ubicado debajo de la curva, vamos a trabajar con lo que se llama punto medio. Es decir, se divide al intervalo este, a la medida del delta X por la mitad, y dice, justo por ahí yo voy a trazar y voy a considerar que esa es mi altura. Entonces, la altura se la va a designar con la imagen correspondiente a ese punto. ¿Venimos bien? ¿Vamos siguiendo la idea? Prometo que cuando hagamos las cuentas esto es una pavada, pero quiero que conozcan de dónde viene más o menos el concepto. ¿Hasta acá venimos? ¿Vamos siguiendo? Profe, Sí. ¿y por qué en los otros rectángulos no llega hasta la línea del medio? Solamente queda en el lado izquierdo del rectángulo, la altura. La altura no, de los otros rectángulos no La llega hasta la trabajaría con mitad. esa altura. Claro, en todo se trabajaría con lo que se conoce como el punto medio, porque como no hay manera de calcular justo, cuando yo voy dividiendo en muchos rectángulos, algunos rectángulos, como pasa acá, me quedan por debajo. Entonces la altura sería más chica, de bastante más bajo de lo que sería la función. En estos, por ejemplo, si yo decido trazar el rectángulo así, me queda por encima. Entonces, se cree que trabajando con el punto medio, se crea el balance como más equilibrado. Sería la mejor aproximación que se puede hacer. Por eso en algunos llegaría hasta arriba y en algunos hasta abajo. Es como decir, a ver, che, acá me está faltando un pedazo, todo este pedacito blanco que pareciera ser un triángulo, me está faltando y no lo estoy calculando de alguna manera. Lo mismo pasa con este pedacito de acá. Entonces, por eso es que los otros se los sube un poquito más, creyendo que con estos pedacitos extra estaríamos cubriendo estos que acá no estoy contemplando, que me falta contar. Ahí queda un poco más claro. Sí, más o menos. Bien, igual ahora lo vamos a ir viendo más, lo vamos trabajando de a poquito, tranquilos. Entonces, dicen, bueno, ok, si yo divido en muchos rectángulos, el área de toda la figura que queda por debajo de la curva sería el resultado de sumar todos estos pequeños rectángulos. Y voy a tener un valor aproximado. Por eso dice que el área va a ser aproximada y va a ser el resultado de sumar las áreas de todos estos pequeños rectángulos que yo trace. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo acá, no está diciendo otra cosa. No se asusten por la anotación. Avanzo un poco más. Cualquier cosa, volvemos. Entonces se dice, bueno, a ver, está todo bien, pero si yo lo divido en 6, voy a tener mucho error de aproximación. Entonces, lo más probable es que a medida que mi rectángulo se haga más finito, por eso estamos haciendo referencia a una partición más chiquitita, si yo mi rectángulo lo hago más fino, la sumatoria cada vez va a ser más real, va a tener una mejor aproximación. Con eso estamos haciendo referencia a un área más real. No va a ser exacta, pero si mis rectángulos cada vez son más chiquititos, los puntos medios se van a ir acercando más a la curva. Entonces, dice, bueno, vamos a hacer que estos rectángulos
sean más pequeños, haciendo que el intervalo, es decir, la base, aquello que nosotros llamamos delta X, tienda a ser 0. Entonces, lo que se define es trabajar con el límite de esta sumatoria que me permite a mí calcular áreas. No entren en pánico porque yo sé que esta notación uno la ve así y es un horror. En definitiva, esto que estamos viendo se traduce en lo siguiente, algo que nosotros sabemos hacer hasta el cansancio. Me refiero a que sabemos integrar. Todo este análisis que vimos, o que fuimos haciendo como de a poquito para entrar un poco en tema, me permite a mí definir que yo puedo calcular el área de una pequeña figura encerrada por una curva mediante el uso de una integral. Esta integral se la conoce como integral definida. ¿Y definida por qué? Porque tiene extremos, ¿sí?, de integración. Estos extremos que estamos viendo acá, A y B, voy un poquito para atrás, no quiero marearlos mucho, son estos mismos puntos A y B. Es decir, si a mí me piden calcular el área, por ejemplo, que va entre 0 y 3, a mi integral yo le cambiaría el A y el B por el 0 y el 3 respectivamente. Integro la función, evalúo y ya tengo el área, sin necesidad de estar trabajando con límites ni sumatorias, sino simplemente calculando un área. ¿Mucho mejor ahora? ¿Mejor que sea? Área sería la parte diminuta, la más diminuta que encuentres, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien, avanzamos un poco más. Prometo que esto es una pavada, ¿eh? Esto es una pavada. Entonces, esta es nuestra integral definida. Oficialmente esta es la definición que va entre A y B, específicamente cuando el límite tiende a ser 0. ¿El límite de qué tiende a ser 0? De las bases de estos rectángulos que vamos formando. Es decir, a medida que dividimos en más partes, ¿sí?, yo voy a obtener mi integral definida. Puedo encontrar mi área. Pasamos ahora a ver primero las propiedades y después hacer ejemplos. Las propiedades son propiedades que ya conocemos. Todas las propiedades que utilizábamos para lo que era resolver integral inmediata se aplican para las integrales definidas también, pero se agregan algunas pocas. Veamos las más importantes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si mi función es negativa, su integral definida también va a ser negativa. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. No voy a trabajar específicamente con el número negativo, porque un área no puede ser negativa, y voy a decir, en ese caso, que estoy trabajando con el opuesto de la integral. Así, cuando yo determino el valor, me da positivo. Simplemente eso. Ahora vamos a ver ejemplos, no se preocupen. También se cumple la propiedad aditiva en el caso particular de que yo tenga un punto que pertenece al intervalo. Fíjense, mi intervalo otra vez es AB. Y me dicen, C es un punto que está dentro de este intervalo, no importa dónde. Sí, es un punto que pertenece al intervalo. Entonces, si a mí se me pidiese calcular la integral que va desde A hacia B, de una función en particular, yo podría dividirlo, si para mí se me hacen las cuentas más fáciles. Si no, no es necesario. Pero podría decir, bueno, voy a calcular el área que va desde A hasta C y después le sumo la que va desde C hacia B. Esta propiedad se usa mucho cuando tenemos funciones, por ejemplo, que son todas iguales, ¿sí?, donde el área se repite. Entonces, para no hacer muchas cuentas, hacemos la cuenta una vez y en todo caso después sumamos. Otra propiedad, ¿sí?, que también es bastante importante, es la de que podemos extraer la constante fuera de la integral definida. Lo mismo que hacíamos cuando integrábamos, ¿se acuerdan que si teníamos, por ejemplo, 2 por x, el 2 lo podíamos sacar fuera de la integral inmediata, indefinida? Acá hacemos lo mismo. Puedo sacarlo sin ningún problema. Con estas propiedades nos alcanza para resolver los ejercicios. ¿Quieren tomar nota?
Sí, profe. Cuando ustedes me digan, seguimos, ¿eh? Yo ya estoy. Ok. Bien. La integral definida de una suma es la suma de las integrales definidas. O sea, misma propiedad que ya usábamos antes. Por eso les decía que con esas tres extra estábamos, porque en definitiva, si yo tengo dos funciones que se están sumando, yo puedo calcular independientemente cada una de estas integrales y después sumar el resultado final. Acá no hay nada nuevo, ¿sí? Integraría cada una, evaluaría cada una y tengo mi resultado. Esta sí está como para prestar atención. Dice, si se permutan los extremos de integración, se obtiene el número opuesto. ¿Con qué estamos haciendo referencia a permutar? Cambiar de lugar. Eso es lo primero como para tener en cuenta. Y esta propiedad la traducimos de la siguiente manera. Si yo tengo que integrar algo que va desde A hacia B y decido por alguna cosa especial que se me pide o creo que me va a facilitar el ejercicio, cambiar el orden, ¿sí?, de los extremos, tengo que saber que en definitiva está cambiando la positividad de mi valor encontrado. Esa es como para tener en cuenta, tomen nota también. ¿Sí? Y por último, si yo tengo que calcular, si se me pide calcular la integral que va desde A hacia A, es decir, la integral de la función en un único punto, yo sé que eso va a dar 0 y no hay otra chance. Dejo ahí por las dudas, perdona si copian.
Bueno, ¿seguimos? Sí. Bien. Porque hasta acá es toda la parte teórica, como para conocer un poco más, pero nada extra. Vamos a ver qué es lo que dice este teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? Dice, si mi función es continua en un intervalo cerrado AB, ¿sí? La función f de x, es decir, mi función primitiva, entre a y x, ¿sí? Es derivable y su derivada en cualquier punto es f evaluada en un punto en particular, esto significa que la derivada de la función integral es igual al valor que toma la función integrando en el valor x sub 0. Si obviamos lo que es la demostración, porque en este punto trabajar con demostración no tiene mucho sentido, porque ustedes van a ser ingenieros, no van a ser matemáticos y no necesitan la demostración, podemos establecer una relación entre la integral definida y la integral indefinida. De esta manera vamos a trabajar específicamente con la famosa regla de Barrow, ¿sí? Que en definitiva es la que a mí me va a permitir fácilmente calcular las áreas, como llevar a la práctica todo lo que vimos hasta recién. La regla de Barrow, me imagino que por ahí aquel que cursó, que ya conoce un poco de integrales, le debe sonar escuchar techo, piso, es esa, ahora vamos a ver de dónde sale cada cosa. Pero en definitiva lo que me está diciendo es, si mi función es continua en un cierto intervalo cerrado AB, y yo obtuve su integral, o sea, la integré, por eso se dice que f de x es una primitiva, entonces yo puedo calcular específicamente el valor de esta integral definida integrando a la función, y una vez que yo integré, evaluando a la función en cada uno de los extremos. Primero voy a evaluar en el extremo superior y a esto le voy a restar la función evaluada en el extremo inferior. Esto es lo que dice Barrow. Avanzo un poco más. Vamos a ejemplos, para que esto no sea algo que parece que nunca se acaba. Ejercicio, me piden calcular el área debajo de una función, que en este caso la función es x, es decir, una función lineal, ¿sí? Y se me pide específicamente calcular el área que queda determinado en el intervalo que va desde el 0 hasta el 1. La recta nosotros sabemos que sigue hasta el infinito, por eso es que específicamente se me pide un pedacito, si no sería imposible. Si yo me hago un gráfico, esto es lo primero que yo siempre me hago, me pide a mí calcular algún área, en líneas generales me hago una pequeña representación para saber con qué estoy trabajando, veo que esto es un triángulo, o sea que es fácil, podría hacerlo de otra manera, pero se me está pidiendo que lo haga usando la integración. ¿Qué es lo que haríamos primero? Sabemos cuáles son los intervalos, el 0 y el 1, cuáles son los extremos del intervalo, el 0 y el 1. Conocemos cuál es la función. Entonces, lo único que vamos a hacer es armar nuestra integral, que me permite calcular el área. ¿Cómo? Indicando cuáles son los extremos. Fíjense que vamos desde el 0 hasta el 1, porque son estos puntos que me vienen indicados acá, y colocando cuál es mi función, que en este caso era x. Obviamente diferencia el x porque es la función con la que estamos trabajando. Entonces, integramos a la función, si yo integro x, me queda x cuadrado sobre 2, y en este caso no vamos a sumar la constante de integración porque en definitiva yo estoy usando esto para calcular áreas. Lo que me falta hacer es evaluar a esta función integrada entre 0 y 1. Por eso es que está entre corchetes y se pone cuáles son los números donde la voy a evaluar a la función. Lo que decía Barrow es que primero le evaluamos con el extremo superior, es decir, con el 1. Vamos a reemplazar
a la función, o sea, a la x por 1. Y después le vamos a restar la función evaluada en 0. Por eso es que hacemos 1 al cuadrado sobre 2 y a eso le restamos 0 al cuadrado sobre 2. Llegamos en este caso a que el área vale 1/2. Terminamos el ejercicio. ¿Dudas con este? Profesora, Sí. el reemplazo de 1 por x, si fuese números, se multiplica por ese número, ¿no? Se pone a, se multiplica por ese número, menos la multiplicación del otro número de abajo, y te da el resultado. ¿Puede ser Claro. así o no? Sí, Porque sí, como sí. usó x al cuadrado sobre 2, por eso, no sé si me entendió. A ver, si yo tuviese otra cosa casi, la integral de la Un 2, función. usted tiene un 2, digamos que tiene que hacer 2, por lo de arriba sería 2. Y Sí. abajo tiene un 0, sería 2. 2 menos 2 sería 0, pero es por elegir ese número por elegirlo, pero póngale que dé un resultado 2. No sé si me explico. Que en vez de reemplazarlo multiplica, digo, la parte del signo integral, el 1, si fuese un 2 lo multiplicaría por el número que sería 2x al cuadrado. Creo que entendí. Vamos a ver, por las dudas explico a ver si entendí bien. Lo que tenemos que hacer es, una vez que yo ya integré a mi función, evaluar a la función en cada uno de los extremos, es decir, reemplazar a la x en cada uno de estos valores, ¿sí? Si yo en vez de tener un x cuadrado acá hubiese tenido, por ejemplo, un 3 por x, ¿sí? Supongamos que eso es lo que yo tenía, tendría que hacer 3 por, y en vez de x pondría el 1, 3 por 1, como primer parte. Y a eso le restaría después el 3 por 0, porque el otro extremo era 0. Hago esas cuentas y obtengo el área. ¿Por ahí viene la pregunta? Sí, yo Bien. entendí lo que quería preguntarle, pero bueno, está bien, disculpe. Bien, vamos a ver otro ejemplo, igual, ¿sí? Y no hay que pedir disculpas. A veces es como que con esta metodología nos cuesta explicar un poco y que la otra persona entienda, porque si estuviésemos en el aula, Héctor, toma la tiza o el fibrón y escribí lo que me querés preguntar. Entonces ahí, por eso no importa si tenemos que preguntar muchas veces, chicos, si yo tengo que preguntar muchas veces o si ustedes me tienen que preguntar muchas veces. Quizás con este ejemplo quede un poco más claro. Vemos y cualquier cosa volvemos para atrás. Otro ejercicio. Me dice calcular el área debajo de la función menos x cuadrado más 1, cuyo intervalo es determinado por las raíces de f. Acá ya el ejercicio tiene otro nivel de complejidad, porque no me dice cuál es el intervalo. Me está diciendo que el intervalo queda determinado por las raíces. Entonces, me está haciendo buscar a mí cuáles serían los extremos de integración. Obviamente, mi sugerencia siempre es hacer un boceto de la función, ¿sí? Para entender o visualizar qué es lo que se me está pidiendo. Entonces, obvio, esto es una función cuadrática, ¿sí? Para buscar las raíces de una función cuadrática, lo que yo haría es usar Bhaskara, pero en este caso es mucho más fácil. Nosotros sabemos que podemos determinar las raíces de cualquier función igualando a la función a 0, o sea que despejaríamos y vamos a encontrarnos con que en este caso las raíces son 1 y menos 1, ¿sí? Entonces tengo mis dos raíces. Eso quiere decir que yo quiero calcular el área desde el menos 1 hasta el 1. Ese es mi intervalo con el que yo estoy trabajando. Vamos entonces a plantear cómo calcularíamos este área. A ver, mi integral en definitiva tiene como extremos. El más chiquito siempre es el que va abajo, el más grande es el que va arriba, y me toca integrar la función, que en este caso era menos x cuadrado más 1. Cuando yo integro esta función tiene dos términos, o sea que me va a quedar dos términos.
Si la integramos, en este caso quedaría, a ver, menos x al cuadrado, su integral es menos x al cubo sobre 3. La integral de 1 es x. Entonces, ya integramos, nos falta ahora específicamente evaluar entre el menos 1 y el 1. En criollo, reemplazar a la x primero por el 1, hacer toda la cuenta, y después reemplazar a la x por el menos 1. Entonces, si reemplazamos por 1 en cada lugar donde aparece la x, me quedaría 1 al cubo sobre 3, ¿sí? Que es este primer pedacito de acá, y en vez de x pusimos el más 1. Terminamos de evaluar con lo que sería 1. Nos vamos al otro término. Siempre van a ir restando, recuerden eso. Reemplazamos o evaluamos a la x por el menos 1, ¿sí? Y me va a quedar menos 1 al cubo menos 1. Quedé pensando a ver si estaba bien la cuenta. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, Ok. Hacemos las Sí, sí. cuentas y obtenemos nuestro área. Así termina el ejercicio. Así de Profe, fácil. Sí, una consulta. En este caso no tenemos los valores, digamos, del intervalo. exacto. ¿Cómo sé cuál es A y cuál es B? Bien. ¿Cuál es A y cuál es B? El más chico siempre es A, es el que va abajo. El más grande siempre es B, que es el que va arriba. Si nosotros, escapo un poquito de acá, voy al Word para que veamos cómo resolverlo. ¿Sí? 2 segundos. Nosotros habíamos tenido esto es como para que veamos por las dudas cómo encontrarlos. Menos x cuadrado más 1 era nuestra función. No sabíamos cuáles eran las raíces, pero me estaba diciendo que quería calcular el área entre la función y las raíces. Entonces, si me piden raíces, yo sé que tengo que igualar a mi función a 0. En este caso particular no era necesario usar Bhaskara, porque como no estaba completa, yo puedo despejar más fácil. ¿Qué haría? Lo que yo haría es pasar el menos x cuadrado para el otro lado, cosa de que me quede positivo y después no meter la pata haciendo cuentas extra. Esto es opcional, cada uno lo puede hacer. Puede despejar de la manera que más cómodo le resulte. Para mí esto es más fácil. Entonces, una vez que hice esto, el cuadrado lo pasaría obviamente como raíz. Y me quedaría la raíz cuadrada de 1, que es igual a x. Acá hay que estar atentos, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la raíz cuadrada me va a dar dos valores, uno positivo, uno negativo. No vayan a olvidarse de esto cuando estén buscando. Por eso es que digo que tengo más menos 1. El número negativo, o sea, el más chiquito de estos valores, es obviamente el que va a ir en la parte de abajo de nuestra integral, porque es lo que más alejado del cero está, lo más chiquito, el valor más pequeño, por decirlo de alguna manera fácil. El valor más grande es el que va a ir en el extremo superior. Entonces, el menos 1, que era el más pequeño, lo voy a ubicar abajo, el más grande acá. ¿Sí? Y después acá va a ir mi función. Voy a poner ahora sí, pongo la función como va. Y ahí recién integro. ¿Un poco mejor quedó ahora? Sí, profe. Bien. No tengan miedo de preguntar, que ya estamos, chicos, palpitando la recta final. Bien, vuelvo.
¿Quieren copiar algo de este? Pongo en grande por las dudas por si quedó algo, les quedó algo sin tomar nota. Los gráficos estos están hechos con GeoGebra. Si yo realmente graficaba la función, visiblemente me iba a dar cuenta del -1 y el 1. Pero ojo, porque el GeoGebra, como cualquier otro software, muchas veces nos traiciona. Entonces, no vale con visualizarlo gráficamente, sino que por las dudas busquen las raíces ustedes. Cuando me digan ustedes, seguimos. ¿Estamos ya? Sí, profe. Bien. Si necesitan, no hay problema, chicos, ¿eh? Bien. Vamos con otro ejemplo, porque al principio uno parece que va con las cosas fáciles, pero vamos a ver porque siempre de a poquito esto como que está tornando un poco más laborioso. No dije difícil, sino laborioso. Me obliga a trabajar un poco más. Me piden calcular el área que encierra la función. Si esta ya es una función polinómica de grado 4, porque la x aparece elevada a la cuarta, al intersectar al eje x. Otra vez, si me está pidiendo en intersectar al eje x, lo que yo tengo que hacer es buscar las raíces, es decir, igualar a mi función a 0. Y me encuentro con esta situación. Sí, obviamente, al ser un polinomio de grado 4, va a tener 4 raíces. Tenemos una acá, otra acá, esta y esta. ¿Sí? Por lo que conocemos nosotros de función polinómica de grado par, sabemos que son simétricas. ¿Esto qué quiere decir con que son simétricas? En que esto que está pasando acá, este pedacito, que parece como una muela, ¿sí? Una raíz de una muela, es exactamente igual a este que está acá. Son iguales. Esto lo conozco yo por propiedad, lo conocen ustedes porque estudiamos las funciones polinómicas, pero si no supiésemos esto, el ejercicio lo podemos resolver exactamente de la misma manera. Ya que estamos, lo menciono como para que vean cómo se pueden aplicar las propiedades. Y si miro este pedacito que está acá arriba, obviamente también pasa que esto de acá es exactamente igual a esto. Más allá de eso, si presto atención a lo que nosotros vemos gráficamente, estamos ante esta situación. Tengo un área total
que va a quedar conformada por un fragmento, otro fragmento, otro fragmento. ¿Sí? Es decir, que yo tendría que calcular el área dividiendo en 3 pedacitos, en 3 integrales distintas. La primera parte va desde el -3 hasta el -1. Entonces, elijo que mi integral vaya desde el -3 hasta el -1. Elijo, en realidad no me queda otra opción. Prestando atención a que, como este área quedó por debajo del eje de las X, si yo hago las cuentas me va a quedar un número negativo. Entonces ahí es donde se aplica la propiedad de poner el menos adelante. Che, como me quedó por abajo, le pongo el menos adelante, para asegurarme de obtener el valor correcto. Por otro lado, me quedó este pedacito de acá, ¿sí? Está por encima, como está por encima del eje de las X, lo pongo positivo. Va entre el -1 y el 1. Entonces mi segunda integral va desde el -1 al 1. Por último, tengo otro pedacito por debajo del eje de las X, entonces, como me queda por abajo, sé que tengo que ponerle el menos. Y va desde el 1 hacia el 3. Esta es una manera de resolver este ejercicio, calculando cada uno de los intervalos por separado, ¿sí? Siempre la función es exactamente la misma. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Sí, ok. Bien. Otra forma, yo les voy a mostrar otra forma, sería aplicar lo siguiente. Vieron que yo dije que ya sabemos cuáles son las propiedades de las funciones polinómicas, de grado par en particular, y si nosotros sabemos que función tiene su eje de simetría por sobre el eje de las X, yo puedo decir en este caso, yo veo solamente una mitad que pasa desde el eje de las X hacia el otro lado, y después multiplico por 2, porque es 2 veces lo mismo. Es para que vean esto, 2 formas distintas de resolver el mismo ejercicio. Nada más. Entonces, si yo me quedo con este pedacito, ¿sí? Voy a decir, bueno, la primera parte que tengo que calcular va a ser entre el 0 y el 1. Como es positivo, lo pongo positivo a la integral. Después tengo otra montañita abajo que va desde el 1 hasta el 3. Entonces, mi integral va a ir desde el 1 al 3. Pero, como esto queda por debajo de las X, lo que hago es ponerlo negativo. Exactamente la misma respuesta, ¿sí? De acá las ganas que yo tenga de hacer cuentas o de qué tan presente tenga las propiedades de las funciones. Si yo no me acuerdo de algunas cosas, y yo prefiero hacer una cuenta además y trabajar con cada uno de los pedacitos, pero era para que vean eso, los dos me van a dar el mismo resultado. Simplemente lo que haríamos es integrar a la función, ¿sí? E ir evaluándola. De esta manera llegamos entonces a que el área es 98/15. Pero la idea es identificar primero cuáles son las opciones que tengo para resolverlo y después elegir lo que ustedes quieran. ¿Dudas con este? Puede haber áreas negativas bajo el ¿Cómo? 0. Claro, porque yo tomaba que ejercicios anteriores que podían bajar el I. Ya veo que sí. Se cortó un poco, entonces voy a preguntar a ver si lo que llegué a escuchar está bien. Te Si dije puede haber áreas por debajo del 0, sí. bien, ahí va. Sí puedo, sí, porque lo que acá se me está preguntando a mí es cuánto vale el área que queda, por ejemplo, determinado entre una curva y el eje de la C. Esas áreas, o sea, hay un pedacito, yo puedo calcularlo, porque hay algo que podría llegar a pintar. Lo que pasa es que para poder hacer el cálculo tengo que contemplar que
mi integral tiene que ser negativa para que el valor que me dé sea el valor absoluto y me vaya a dar un número positivo. Lo que no pueden poner ustedes es, si se olvidan este menos de acá, y les da, por ejemplo, menos 30 quintos, no pueden dejar el resultado menos 30 quintos, porque el área no puede valer, no puede ser negativa. Sí podría estar por debajo del eje de la serie, ¿sí? Porque yo puedo dibujar. ¿Ahí queda un poco más claro? Sí. Bien. No sé si es eso lo que me están preguntando. No sé si venía por ahí o por otro lado. Profe, Sí, era eso. Sí, escucho. perdón, me tengo que retirar, yo, ¿sabes? Isaías, tranquilo, que tengas muy buen día laboral Gracias. y buen fin de semana. Gracias para usted también. Y para todos. Gracias. Nos vemos. Cuando me digan, seguimos. Seguimos. Sí, profe. Bien. Hasta acá, ¿sí? Los ejercicios con los que estuvimos resolviendo, con los que estuvimos trabajando, me pedían calcular el área que encierra la función, ¿sí? Pero no me dice específicamente entre dos funciones. Cuando no se me aclara es porque estoy trabajando entre una curva y el eje de las X. Fíjense que en todos, voy a mostrarlo así como para que hagamos el recorrido. En el primero me decía la función en un intervalo en particular. En el segundo me decía la función y las raíces. O sea, me estaba diciendo. Pero siempre consideraba que estábamos trabajando con la función y el eje de las X, ¿sí? Que quedaba delimitado entre esas dos cuestiones. Ahora, no es lo único que se nos puede aparecer, no es lo único que se nos puede pedir, sino que vamos a ir un paso más allá y me dice, con este método vos vas a poder calcular el área que queda determinado no solamente entre una función y el eje de las X, por ejemplo, sino que vamos a poder calcular el área entre dos curvas, entre dos funciones distintas, ¿sí? Para calcular específicamente este área, primero, lo primero que tenemos que ver es en qué puntos estas dos funciones se intersectan, es decir, cuáles son los puntos en común que tienen, ¿sí? Entonces, esos van a ser mis extremos de integración. Supongamos que acá tenemos estas dos funciones, una función azul y una función naranja, ¿sí? Veo que estas dos curvas, estas dos funciones, se cortan en dos puntos. Primer punto A
primer punto B. Entonces, ahora sí tiene sentido hablar del área que queda entre dos curvas. Porque imaginemos que si esta función azul hubiese estado por acá arriba, no hay nada que tengan en común. Entonces no tiene sentido hablar de área. Solamente podemos hablar de área entre curvas si claramente estas curvas se cortan en algún lugar, tienen más de un punto en común. Dado esta situación, ¿sí? Si yo ya sé cuáles son mis puntos, voy a decir que entonces A y B son mis extremos o mis límites de integración. Tengo que identificar cuál es cada una de estas funciones. En este caso, llamé f a la función naranja y g a la función azul. Nombres distintos porque claramente son funciones distintas. Para poder determinar lo que sería el área generada entre estas dos curvas, alcanza y sobra con calcular el área. Lo que quedaría determinado por la función f entre el intervalo a y b y restarle el área que queda determinado por la función g en el intervalo ab. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es decir, bueno, con la primera integral yo calcularía todo el área que queda por debajo de la naranja hasta el eje de las x. Pero estaría contemplando todo esto que queda en blanco que en realidad no es lo que se me está pidiendo. Entonces, para sacar este pedacito en blanco, le resto la integral de la función azul, en este caso, la función g, porque entonces yo resto y solamente me quedo con la partecita que me interesa. A esto es lo que se traduce de la siguiente manera, ¿sí? Calculo directamente una integral entre A y B, entre los donde se cortan, de la resta de las dos funciones. Y de acá es donde viene el famoso techo-piso, ¿sí? Mi función techo se llama a la función que está por encima. Mi función piso, en este caso, va a ser siempre la que esté por abajo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo para que vean que en realidad es lo mismo que acabamos de hacer. No hay más cuentas, no hay nada mágico que aparezca por ahí. En definitiva, supongamos que a mí se me dice, calcular el área que encierran las curvas x al cuadrado, que es mi función f, y la función g es x más 2. Yo así a simple vista no tengo chance de saber cuál va a ser la función techo y cuál va a ser la piso, ¿sí? Porque no es que el nombre esté relacionado. Entonces, lo que conviene siempre es hacer un gráfico, un modelo que a mí me permita saber más o menos qué es lo que se me está pidiendo. Entonces, si gráfico, fíjense, en este caso, la función que está por encima, a la que nosotros vamos a llamar techo, es la recta, es decir, x más 2, y la función que está por debajo, la llamada piso, es x al cuadrado. Bien, ya sé esas cosas, pero todavía cuáles son los puntos que tienen en común. Visiblemente, mirando el gráfico que está hecho en GeoGebra, yo podría arriesgar a que es -1 y 2, pero no puedo jugar a arriesgar a nada, entonces lo vamos a hacer analíticamente. Lo primero es determinar justamente dónde estas dos curvas se encuentran. Para eso, igualamos a las dos funciones. Decimos que f tiene que ser igual a g, entonces nos quedaría que x al cuadrado tiene que ser igual a x más 2. Resolvemos esta ecuación que es de segundo grado y mediante Bhaskara, en este caso, verificamos lo que a simple vista habíamos llegado. -1 y 2 son las raíces. Una vez que yo ya conozco las raíces, entonces sí, puedo armar mi integral y calcular el área sin ningún problema. El área va a quedar entonces determinado, ¿sí?, por la integral que va desde el punto más bajo, o sea, desde el -1 hasta el 2. De la función que es techo, o sea, la que está por arriba, en este caso dijimos que era x más 2, entonces esa va en primer lugar. Y le voy a restar la función que está por debajo,
que en este caso era x cuadrado. Una vez que yo armé mi integral, no me queda más que resolver y hacer cuentas. ¿Hasta acá venimos bien? Bien. Vamos a integrar. Imagino que esta integral estamos todos recancheros. Si me toca integrar x, sería x cuadrado sobre 2, su integral. La integral de 2, sé que es 2x. Y me toca integrar ahora menos x al cuadrado, que ¿cómo va a quedar eso? Va a quedar menos x al cubo sobre 3. Pero, ¿sí? Ahí vamos. Integramos, listo. Lo que pasó de este término a este término es que unifiqué, como el paréntesis no cumplía ninguna función, lo pude sacar directamente. No es que hay otra cosa hecha, era para que vean que yo integro cada uno de los términos sin problema. Integramos. La parte más difícil está hecha. Vamos ahora a evaluar entre el -1 y el 2. Lo primero que hacemos es reemplazar a la x por 2. Entonces, reemplazo en cada lugar donde aparezca la x por 2 y hago las cuentas. Fíjense, 2 al cubo me queda el 8. 2 al cuadrado me queda el 4, 2 por 2 me queda 4. Los denominadores obvios son iguales. Lo mismo hago con el -1. -1 al cubo es -1. Con este menos de acá es que queda positivo el 1/3. -1 al cuadrado es 1, entonces me quedaría 1/2. Y después 2 por -1, -2. Por eso es que cambia el signo, no hay cosas mágicas. Obvio, cuando estoy evaluando tengo que contemplar que es lo primero, evaluado en el extremo superior, le voy a restar el otro. Hago las cuentas finales y llego en este caso a que el área vale 9/2. ¿Venimos bien? Sí. Bien. Los dejo tomar nota, anotar todo lo que necesiten y vemos un ejemplo más. Profe, una consulta. Sí, Después de sacar los puntos de intersección, sí. ¿cómo me doy cuenta, o sea, cuál es la función techo y cuál es la función piso? Para ponerlas en orden. ¿Por el Ahí gráfico? con el gráfico. Ok. No necesitamos un gráfico exacto, pero sí una aproximación. Hay otra forma de darnos cuenta. Lo que pasa es que el gráfico es lo que más me permite visualizar rápidamente. Yo podría decir, bueno, por ejemplo, yo ya encontré cuáles son mis dos puntos de encuentro, el -1 y el 2. Elijo un punto, el 0. El 0 pertenece a este intervalo. Entonces digo, evalúo la función f en 0, me da 0. Evalúa la función g también en 0, me da 2. Eso quiere decir que esta, como tiene una imagen más grande que la de f, esta va a ser la que está por encima. Esa es la forma de hacerlo sin mirar el gráfico, si quieren. Gracias. Tomar un punto que pertenezca a los intervalos, al intervalo determinado, y evalúan a cada una de las funciones. A mí, yo lo hago de esa manera, pero siempre me apoyo en el gráfico, porque si uno mete la pata con alguna cuenta o metió el número mal en la calculadora o algo, por ahí se arrastra el error. Entonces, ahora que tienen la posibilidad de verificar, verifique todo lo que se pueda verificar, yo siempre digo verifiquemos, para evitar arrastrar errores absurdos.
Cuando me digan, seguimos, chicos, ¿eh? Cuando quiera. Bueno, bien. Vamos a ver otro ejemplo donde aparecen funciones trigonométricas, ¿sí? Porque, en definitiva, hasta acá estuvimos trabajando con funciones polinómicas porque era más fácil de integrar y que podamos seguir las cuentas, pero esto se puede aplicar para cualquier función. En este caso, me piden determinar el valor del área que encierran una función seno y una función coseno. Pero acá específicamente me tienen que pedir en qué intervalo, porque nosotros sabemos que la función seno y la función coseno son funciones que son periódicas, o sea que si no se me dijera en un intervalo en particular sería imposible de determinar. Lo primero que hago, ¿sí?, es hacerme un boceto, un diagrama que a mí me permita más o menos, saber qué es lo que pasa y estudiar un poco más fácil la situación. Entonces, tengo las dos funciones graficadas y veo que en el intervalo que va desde el 0 hasta el 2pi, hay dos pedacitos de áreas que quedan determinados. Esto quiere decir que yo tendría que resolver la integral, o sea, buscar cuáles son las raíces, ¿sí?, los puntos en común que tienen estas dos funciones, y para eso trabajaría específicamente con una ecuación. Plantearía que el seno de x más pi sobre 4 más 1 tiene que ser igual al coseno de x más pi sobre 4 más 1. Voy a encontrar que hay tres puntos de encuentro. Los vemos acá, el 0, el pi, ¿sí?, y el 2pi. Por eso es que si yo no hago el gráfico igual, me voy a dar cuenta que hay dos pedacitos, porque me quedan determinados tres puntos de encuentro. Fíjense que por más que no quiera hacer el gráfico, puedo determinar rápidamente cuántos pedacitos de áreas voy a tener. ¿Hasta acá vamos? Bien. ¿Cómo me doy cuenta, si yo no hice el gráfico, cuáles serían los extremos? Voy a tener, evidentemente, un área que va desde 0 a pi y otro área que va desde pi a 2pi, simplemente trabajando con los puntos de encuentro. Más allá de eso, yo acá voy a hacer uso de una de las propiedades que conozco. Sé que las funciones, obviamente, mantienen cierta regularidad. Entonces, cada una de estas partecitas que vamos a tener acá, como las funciones son simétricas, seno y coseno, este pedacito que me quedó acá, es exactamente el mismo al que me quedó acá. El área vale lo mismo. Lo que pasa es que están como en espejo, pero son iguales. Entonces, usando esa propiedad, ese conocimiento, digo, bueno, no voy a hacer dos integrales, che, hago una sola, evalúo qué pasa, cuánto vale solo uno de estos, y después lo multiplico por 2. Igual lo podría resolver si yo no me acuerdo esto, decir, bueno, armo mi integral, desde pi después le sumo la que va de pi hacia 2pi, y listo. Pero ojo ahí, si lo hago de este camino, tengo que contemplar dos cosas. El primer fragmento que nos queda, la primera área, tiene como techo a la función verde y como piso a la función roja. Si yo me concentro en este segundo área que cambia, porque el techo pasa a ser la función roja y el piso pasa a ser la función verde. Entonces tendría que armar dos integrales donde el orden de la función va a cambiar. ¿Se entiende eso? Esto quiere decir que yo no puedo creer que, porque en un intervalo la función 1 sea el techo, se va a mantener siempre constante. Entonces, si yo quiero trabajar con cada una de las áreas, tengo que identificar cuál va a ser techo y cuál va a ser piso en cada una de estas pequeñas áreas.
Dicho todo, hecha toda la aclaración, y una vez que yo decido, bueno, son iguales, trabajo solo con una parte, porque no tiene sentido hacer dos, armo mi integral. En este caso, yo estoy trabajando con lo que va de 0 hacia pi. Supongamos que no tengo el gráfico, entonces lo que hago es evaluar. Elegí, por ejemplo, un valor, pi sobre 2, para saber cuál estaba por encima. En este caso, la función seno es la que está por encima. La verde es la seno y la roja es la función coseno. Entonces, en primer lugar, pongo como función techo el seno, piso lo que sería la función coseno, integro, ¿sí? Y hago las cuentas. Llego a que, en este caso, el área vale 4 raíz de 2. Más allá de los números horribles que aparecen acá, porque aparecen raíces, pero son números, no hay que tenerle miedo ni nada, lo importante es que podamos, este ejercicio está seleccionado como para que podamos ver que no siempre va a estar por encima la misma función. O sea que ahí tengo que estar atento. Si yo conozco las propiedades de cada una de las funciones, puedo hacer uso de las propiedades. Entonces yo hice una sola integral y la multipliqué por 2, porque son iguales. Entonces me ahorro ese cálculo. Si yo no sabía, tengo que calcular dos integrales por separado, contemplando cuál va a ser techo y piso en cada una de sus intervalos correspondientes. ¿Dudas, preguntas? La parte pierdo. Se puede ¿Dónde? integrar, al integrar seno de x menos coseno de x, pero ahí dice x más pi sobre 4, también se puede, no me acuerdo. Yo ahí lo que tendríamos que hacer es una sustitución, una pequeña sustitución para integrar eso. Me parecía. Claro, porque nosotros sabemos que, si vamos a la tabla de integrales, lo que me aparece inmediato es seno de x, pero no me aparece seno de x más pi sobre 4. Entonces, tendríamos que hacer una sustitución, pero en este caso, igual como para que lo veamos rápido, como el pi sobre 4 está sumando, lo mismo pasaría si estuviese restando cuando yo derive este pedacito, porque si yo haría la sustitución, por ejemplo, t igual x más pi sobre 4. Cuando derivo a t, me queda solo 1, por eso es que el pi sobre 4 no afecta. De ahí viene. Si quieren ahora lo hacemos ese pedacito extra como para sacar esa duda. Sí. Bien. Cuando ustedes me digan salimos de acá, si hacemos esa integral aparte y no se marean con eso. El resto, que es lo importante, ¿se entendió? Si yo voy por el paso largo, Está bien. tengo que poner otra integral, otra a de área y hacer la otra parte y después sumar las dos. ¿O algo por el estilo? Exacto. Sí. No es necesario poner otro área, sino que directamente podría sumar acá atrás lo que sería el otro integral, o puedo hacer como para no confundirme las dos por separado y después poner área total y sumar los dos valores que yo obtuve. Claro, yo alguna vez me habían explicado que tenía que poner área y área prima y las dos sumarlas. Claro. Sí, como identificar área 1, área 2. Si yo quiero hacer eso, ¿sí? Porque tengo muchas áreas, lo que haría es poner área 1 más área 2 es igual a área total. Al final, como para decir de dónde sale la suma. Y en el área prima tendría que poner, sería
2pi sobre pi en la integral. Una iría, por ejemplo, de 0 hasta pi, porque son los Claro. primeros dos puntos que tenemos, y la otra iría desde pi hacia 2pi. ¿Y cuál sería la superior? Pi. Sí, porque O sea, 2pi es más grande. ¿no hay que ponerla más grande o la positiva más arriba? ¿O cómo es? A ver, Por lo respecto a visto, los puntos de encuentro, que son aquellos valores que nosotros ubicamos como extremos, ¿sí? O como límites de sí. integración, siempre arriba va el valor más grande, abajo el Ah. más chiquito. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con este pedacito de acá, el más grande es 2pi, ¿sí? Entonces, ese es el que yo pondría arriba. Por El eso, más eso. chiquito es pi. Respecto O sea, a la función, ¿sí? Primero va la función que está haciendo de techo, que en este fragmento en particular sería la función coseno, y a esto le restaría la función que está por debajo, que es la función seno. está bien, sería como invertir los roles. Exactamente, porque hay un cambio ahí como de protagonismo, por llamarlo de alguna manera. Sí, por el desfasaje de seno y coseno, por eso. Exacto. Ahí está, gracias. No, por favor. Cuando ustedes me digan de esto, salgo y vamos a hacer en el Word la integral de seno de x más pi sobre 4. Así vemos que queda de dónde sale o cómo lo resolveríamos nosotros. ¿Puedo salir? No, el paso posterior, la sustitución, a partir de ahí. ¿A partir de dónde? ¿De acá? Bien, lo que quiero hacer es, en Word, que hagamos juntos cómo sería el otro camino. No integrar, pero sí plantearlo para que vean las dos opciones y que esto que estuvimos diciendo con Héctor es como que no quede en el aire y no los confunda. Y además vemos cómo se integraba y hacíamos las cuentas, ¿les parece? Bueno, ¿Sí? Yo por las dudas, como para que nos quedemos tranquilos de que se entendió todo, porque yo sé cuál es la dificultad. Esperen que estoy copiando la función de... Ok. Nosotros, acá está resuelto por el camino más corto pensando en las propiedades de las funciones trigonométricas. Entonces, yo me voy de acá, voy a decir, puedo resolver el ejercicio porque no sé, sinceramente, cuáles son las propiedades de las funciones trigonométricas y nada, entonces encontré cuáles son mis puntos de encuentro. Los puntos donde se cortaban la función era 0 por un lado, pi y además 2pi. Esto es lo que habíamos obtenido. Entonces, yo voy a decir, bien, por un lado, voy a tener dos intervalos claramente definidos. Ya lo vimos visiblemente nosotros cuál quedaba por encima y cuál quedaba por debajo. Pero digo, bueno, yo no sé si son exactamente iguales. Entonces voy a trabajar con cada uno de ellos. Por un lado tenía mi primer intervalo, que lo muestro acá, era el que iba desde 0 hacia pi, mis dos primeras intersecciones que yo encontré. Entonces armaría esto, el 0 y pi. Lo que armaría es justamente el contenido de lo que va adentro.
entre paréntesis, lo que yo voy a hacer es identificar cuál sería el techo y cuál sería el piso. Sé que obviamente esto va a estar respecto de diferencial X. Por otro lado, voy a tener una suma, ¿sí? Voy a calcular lo que sería el área del otro pedacito, de lo que sería la otra región, si se quiere. La otra región va a ir ahora desde pi hasta 2pi. Y ubiqué solamente hasta acá cuáles eran nuestros puntos encontrados. La misma situación vamos a tener. Yo sé que voy a tener una función que hace de techo y a esta debería restarle la función que hace de piso. Diferencial va a ser X. Entonces, con esto en mente, voy ahora a visualizar el gráfico que yo hice, porque ya tenemos el gráfico hecho para no hacer las cuentas otra vez. En la primera área, lo que sería la primera, el techo habíamos dicho que era la función seno. Entonces, esa es mi primer función. Acá escribiría, a ver. Ténganme paciencia porque el editor de ecuaciones, ¿sí? La función era seno de x más 4, de x más pi sobre 4, perdón, más 1. Así copio mi función. Obviamente, por descarte, el piso iba a ser la función coseno. ¿Sí? Acá tengo armada lo que sería mi primer integral. Me voy a concentrar ahora qué pasa con la segunda integral y acá veo que la situación cambia. O sea, ahora el techo está siendo mi función coseno. Esa está ocupando mi primer lugar, ¿sí? Mientras que le voy a restar la función que está por debajo, que en este caso ahora sí es el seno. Entonces ahora, recién ahora, yo tendría que hacer todo el paso a paso de la integración y evaluar en cada caso. Esto quedó ahora, se ve un poco mejor de cómo quedaba dicho en el aire. Sí, a mí sí. Bien, perfecto. Como para que vean los dos caminos. Entonces, lo que haríamos es resolver cada una de estas integrales y después hacer las cuentas. Más allá de esto, quiero que veamos también cómo se calculaba la integral de ya que hacemos, las hacemos definidas, practicamos todas las cuentas por las dudas, supongamos que teníamos que integrar algo que va desde 0 hacia pi, y en este caso la función que nos toca integrar es esta. Yo voy a hacer todo el paso a paso para que lo veamos bien. No importa que se haga un poco más largo. La idea es entender de dónde sale. Lo primero que yo haría acá, ¿sí?, es separar. Tengo dos términos. Entonces, para no confundirme, voy a hacer uso de esta propiedad que a mí me permite calcular la integral de una cosa por un lado, la de otra por otro lado. Solamente para visualizar las cosas un poco más fáciles y no meter la pata. Entonces digo, por un lado, primero voy a trabajar con la integral de la función seno, que como no es algo que aparezca inmediato por tabla, voy a tener que hacer una pequeña sustitución. Después veré eso. Y a esto le voy a sumar, en todo caso, la otra integral, que sería la integral también que va desde 0 hacia pi, solamente del 1. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien.
Este pedacito de acá, integrar 1, estamos súper cancheros. Entonces, en este momento nos vamos a concentrar en esto de acá. Para resolver esto, yo voy a mi tabla, y en mi tabla de integrales esto no me aparece. Me aparece solo la integral de lo que es la función seno. Entonces, si por tabla no aparece, yo tengo que hacer una pequeña sustitución. No me queda otra. Por más que me imagine cuál va a ser el resultado, yo no puedo hacer saltos mágicos. Tengo que hacer todo y dejarlo todo por escrito. Entonces voy a decir, en este caso, que la sustitución que yo voy a hacer es T igual X más pi sobre 4. O sea, aquello que estaba dentro del seno es la sustitución que yo haría. ¿Sí? Si pienso en el método que utilizamos para hacer esta pequeña sustitución, sabemos que lo que vamos a hacer es derivar a ambos miembros. Entonces vamos a poner el diferencial t, se supone que es igual a ¿qué cosa? Si derivo esto que está acá, ¿qué me queda? ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Y la derivada de pi sobre 4? 0. 0. Entonces voy a escribir el 0 solamente para que veamos. Y me quedaría derivado respecto de x. En definitiva, esto quiere decir que diferencial t es igual a diferencial x. Por eso es que está integrado así, es como que pasa desapercibida la pequeña sustitución. Pero vamos a terminarlo, vamos a terminar este ejercicio. Hecho esto, volvería a trabajar yo con este integral. Lo pongo acá abajo así no nos mareamos. Y vamos a decir entonces que nuestra integral, ahora en vez de estar de seno de x más pi sobre 4, estamos trabajando con t. Y mi diferencial x ahora se llama diferencial t. Cuando integro, ¿qué me queda? ¿Cuál es la integral del seno? Exacto. Entonces me quedaría menos coseno de t, pero nosotros sabemos que t en este caso era x más pi sobre 4. Así es la forma correcta de integrar. No voy a poner más la constante de integración, ¿por qué? Porque yo tengo una integral definida que va entre 0 y que va entre pi. Entonces, en este paso es donde voy a decir, bueno, ahora me toca integrar. Y en este caso, acá ténganme paciencia para que yo encuentre cuál es el corchete correspondiente. Yo creo que el Word está como todos nosotros. Ya tampoco tiene muchas ganas de trabajar con cálculos numéricos. Bueno, lo que corresponde poner acá, lo que corresponde poner acá, atrás de esto, es el corchete, ¿sí? Con el 0 y con el pi, para indicar que a esto me falta evaluarlo entre 0 y pi. Más allá de que ahora no lo encuentre, vamos a hacer las cuentas. Voy a poner una flechita como para indicarlo, ¿sí? Y vamos a evaluar a la función primero en pi y después evaluada en 0. Entonces, Igual ahí lo que falta era el de 1. sí, pero yo estoy haciendo ahora este pedacito extra y después le sumamos lo del 1. Porque como separé, digo, bueno, ya sigo trabajando con este pedacito y después integramos al 1. Después nos encargamos de sumar las dos cosas y listo, da igual.
Entonces, en este caso, al coseno, a la X la evaluaría específicamente con pi. No nos vamos olvidando los paréntesis para no meter la pata cuando hagamos las cuentas. ¿Sí? Y a esto después le restaríamos lo mismo, pero evaluado en 0. En vez de pi, acá iría 0. Hacemos las cuentas y obtendríamos, el resultado de este pedacito de acá. Nos falta hacer lo mismo con este de acá. ¿Cuál es la integral de 1? X. X. Entonces, ya con eso casi que terminamos el ejercicio. En definitiva, vamos a... De esto, nosotros lo que hicimos fue llegar a esto ya evaluado. Ay, como cuando el Word no quiere hacer lo que uno quiere, tan feo. Esto me faltaría ahora sí sumarle lo de la integral de 1. Va a quedar horrible escrito así, pero no importa, la idea es que se ubiquen. Le sumaríamos la integral evaluada, que en este caso dijimos que era x. Entonces solamente me quedaría hacer pi menos 0. Y ahí tendríamos el resultado final de hacer toda esta cuenta. ¿Es un poco más claro? Sí, esa parte sí. Bien. Vuelvo entonces por las dudas a ver si hay algo de acá que no haya quedado claro. Ustedes me dicen, como para que podamos volver sobre eso. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran que hagamos? Y por ahí la última cuenta, antes de llegar al resultado final. Esta de acá. No, seguir el otro paso del ejercicio, el que falta, que veníamos haciendo. Acá ya está terminado. Este está terminado acá. ¿Este estás diciendo? Sí, lo único que faltaría sería... Es hacer las cuentas. Bien, agarren las calculadoras. Así por las dudas nos aseguramos que todos lleguemos a los mismos resultados. ¿Sí? Como nosotros estamos trabajando con valores de pi, ¿sí? No estamos trabajando con grados, lo que nos tenemos que asegurar primero es que la calculadora esté en modo radianes, ¿sí? Para no meter la pata cuando hagamos las cuentas. Eso como primera instancia.
con eso en mente, lo que nos conviene hacer, por ejemplo, centrándonos en este primer paréntesis, obviamente, es trabajar con lo que está dentro del coseno, ¿sí? Hacer pi más pi sobre 4. Acá, en las calculadoras, tienen una tecla que aparece, la letra pi. En muchos casos es necesario trabajarla con lo que sería la segunda función. Por ahí les aparece en amarillo en la calculadora. Entonces conviene primero hacer la suma de pi más pi sobre 4 en la calculadora y recién ahí calcular el coseno de eso. Yo, por ejemplo, mi calculadora me da menos 0,76 una vez que yo ya hice el interior del coseno y aplico la función coseno. Creo que hice mal una cuenta, a ver, denme 2 segundos. ¿Van haciendo las cuentas ustedes o no? Eso vendría a ser 5 pi sobre 4. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Ahí está, había puesto coseno 2 veces. Bien. Si yo calculo el coseno de 5 cuartos de pi o de la suma hecha previamente, eso depende de cómo cada uno use la calculadora y qué tan acostumbrado esté a hacer las cuentas. Si es necesario, lo van haciendo paso a paso. ¿Cuánto les dio? Profe, pi más pi cuarto quedaría 2 pi sobre 4, ¿no? No, ojo con eso, que habría que sacar factor común, denominador común. Lo voy a hacer acá, este pedacito, como para que no metamos la pata con eso. A ver, si lo que yo tengo que hacer es pi más pi sobre 4, tengo que buscar el común denominador. Igual esto la calculadora lo saca rápido, pero no nos olvidemos que este pi abajo tiene un denominador 1, entonces para poder sumar, si yo estoy sumando un número con un número que no es fracción, con una que es fracción, obligado tengo que buscar el común denominador, que entre 1 y 4 va a ser 4. Entonces hago 4 por pi, y me queda 4 pi. Hacemos esto del producto cruzado más 1 por pi. Por eso es que queda 5. 5 cuartos de pi. Ahí un poquito mejor, Franco. Sí, ahí sí. Es que yo No, y por eso estamos, todas las preguntas, vamos haciéndolas sin problema. ¿Qué les pasa? Ahí va. Eso sería. Entonces, yo tendría que calcularle el coseno a esto, a 5 cuartos de pi. ¿Cuánto les da en la calculadora? Quiero que yo lo acabo de hacer. me dio menos 0,9976 y un montón de números más. Bueno, eso quiere decir que la calculadora no está en el modo correcto. ¿Está en radianes? ¿Vos ves la R chiquitita arriba? No, no está en el radianes. Bien, anótense esto. Yo lo tengo, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el profesorado, siempre me olvidaba cuál era el modo correcto en la calculadora. Entonces lo que había hecho era pegarle en la tapa
una etiqueta donde decían, si tengo que trabajar con grados, si el ángulo viene dado en grados, yo sé que tengo que usar el modo D. Arriba tengo que tener la D. Si yo tengo los ángulos expresados en función de pi, ¿sí? Estos serían números, lo que tengo que usar es el método de radianes, el modo de radianes. Entonces necesito que acá aparezca la R en la calculadora. Como para tener eso a mano, porque si no por ahí hacen todo bien y por no trabajar con el modo correcto meten la pata. Ahí está. Ahora, Franco, ¿cuánto te da? No sé cómo ponerla en radianes. Bien. Hay una tecla en la calculadora que dice mode. Sí, mode CLR dice. Bueno, apretá ese una vez, 2 veces, 3 veces. La aprieto 3 veces. Apretalo 3 veces. Seguro te apareció deg con el número 1, rad con el número 2, gra con el número 3. ¿Puede ser? No, apretándolo 2 veces aparece. Con 3 Bueno, aparece otra cosa. bien, listo. Porque eso depende mucho del modelo de la calculadora. Entonces, vos cuando te aparece eso, es que vas cambiando el modo. Nosotros necesitamos que ahora esté en radianes, entonces apretás el número 2 y automáticamente la calculadora trabaja en radianes. Si después lo querés pasar al modo DEC, haces de vuelta. Apretás el modo, en tu caso sería 2 veces, y el número 1 y ya está. Lo importante acá, lo único que cambia son los valores de las funciones trigonométricas. Después, si yo tengo que hacer números o sumar, restar, multiplicar o dividir, no pasa nada. Pero cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, tenemos que tener el modo correcto. Entonces, pone ahora ese modo y decime cuánto te da ahora esa cuenta. 0,7071. Perfecto, listo. Ahí está. Llegamos a la respuesta correcta. Ahora, ese 0,70 que nos aparece a todos, que es un número irracional y todo, resulta de hacer raíz cuadrada de 2 dividido 2. Entonces, si a mí me aparece ese 0,70 en la calculadora, yo ya sé que automáticamente es este raíz de 2 dividido 2. Por eso lo escribo yo así. Es un valor notable. Y si me da, por ejemplo, otro número, ¿cómo hago para saber si lo puedo transformar en una raíz? Si me da, por ejemplo, 1,73 es raíz de 3. Si yo estoy en dudas y no me doy cuenta si lo puedo transformar o no lo puedo transformar, lo dejo así. El otro valor posible en realidad que les puede aparecer es el 0,8660, ¿sí? Que eso resulta de hacer raíz de 3 dividido 2. Esos son los dos valores que les pueden llegar a aparecer. Pero si no nos damos cuenta, lo dejan expresado con un número con coma y listo, que no va a pasar nada. No van a desaprobar por eso. Pero el otro notable es el que puede aparecer, que es 0,86, 60, 25, que resulta ser raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Un poco mejor ahora? Sí, ahora se entendió bastante mejor. Bien, porque muchas veces, por ahí, claro, veían este raíz de 2 dividido 2 acá y no sabían de dónde sale. Ustedes en la calculadora mixta, ojo, hay algunas calculadoras que lo dan expresado así. Mi calculadora es vieja, entonces a mí me da los números con coma, 0,70. Y yo en una situación de examen, la verdad es que no pondría a pensar cómo lo escribo de otra manera. Yo dejaría el 0,70 y listo. Pero para que sepan de dónde sale, algunas calculadoras ya los dan de esta manera.
La mía no, entonces me acuerdo de los números, pero esos valores excepcionales, si quieren, se los pueden anotar y no hay problema. ¿Sí? Profe, Sí. el pi desaparece porque en la segunda parte donde dice coseno, tengo un signo negativo adelante, entonces eso me cambia todos los números. Todos los signos. Exactamente. Cuando yo integro esto y lo miro así, uy, esperen que ahí va. Este 1 con este menos de acá va a desaparecer. Entonces, cuando yo lo trabajo de esta manera, así, veo que desaparece. Si yo voy trabajando integral cada uno por separado, después se me van a desaparecer solos. Pero así es como que desaparece, se va. Este menos, recordemos que cambia los signos de cada cosa que está dentro. Ahí un poco mejor, vamos aclarando. ¿Otra duda? ¿Algo que quieran preguntar?